Hola, ¿qué tal? Soy Ana Moreno Puello, psicóloga sanitaria, educadora social, docente. ¿Vale? Quería hablaros un poco sobre el llamado trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, que desde hace bastantes años considero que no es un trastorno como tal, ¿de acuerdo? Sino que es más bien un síndrome que agrupa a muchos, a una sintomatología muy variada y que da este fenómeno que se hace tan pesado para los propios niños que lo sufren, para los padres, para los profesionales, para los maestros, que interfieren mucho en clase y que realmente hace mucho sufrir al niño y a los padres, que son los que tienen más rato a la criatura, ¿no? Se puede convertir en muy irritable, a veces también entonces te contagias y tú también al niño le puedes gritar. También nos podemos plantear si tenemos una sociedad que es totalmente hiperactiva. Yo creo que sí. Ahora además con las pantallas, mira, las pantallas, por ejemplo, son muy valiosas para que yo pueda transmitiros este vídeo o yo pueda aprender, como estoy haciendo como alumna, un, un máster que estoy estudiando, de acuerdo, online. Entonces, me parece muy interesante. O, o puntualmente mirar 5 minutos las pantallas, ¿no? Desde casa, pero todo lo que no sea eso, es decir, el WhatsApp, por ejemplo, el móvil, me está pareciendo algo muy perturbador, ¿de acuerdo? Para las personas mayores en el sentido que podemos hacernos muy adictas y en los niños ni te cuento. ¿Vale? O sea, creo que hay que tener las pantallas muy lejos de los niños hasta los 14 años. Entonces, bueno, volviendo al tema del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, he estado repasando la página web de un médico que a mí me da mucha, que lo sigo hace muchos años, que trabaja en Sitges, se llama Jorge Ferrer. Hace tiempo que no veía su página y ahora veo que su hija, María del Mar Ferrer, seguramente debe llevar años también ahí. Y hay unos artículos muy interesantes, jorgeferrer.com. Ambos dos son médicos, ¿de acuerdo? Entonces he visto un artículo en el que dicen también que me ha parecido entender que ellos consideran que el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿vale? Es un conjunto también de sintomatologías que pueden tener un origen muy diferente y puede ser como también un grupo de problemáticas. Incluso he leído cosas que yo ni me había planteado, ¿vale? Que tal vez ellos conocen más como médicos. Es el tema de los parásitos intestinales y el déficit de asimilación de la vitamina B, que es un tema que yo no he contemplado relacionado con esto. Es verdad que todo el tema de los azúcares blancos y las harinas blancas veo que no van nada bien en las personas y que producen una hiperactividad, una cierta hiperactividad. También habla de los campos electromagnéticos, que es un tema que, bueno, conozco muy puntualmente, pero bueno, que eso también puede interferir. A la persona que le ocurra que se lo repase. La verdad es que yo voy a llamarles para preguntarles cómo consideran que interfiere todo esto, pero ellos, al igual que yo, también están de acuerdo que, por ejemplo, puede haber muchas problemáticas que pueden hacer que un niño se sienta muy, muy hiperactivo, muy, muy irritado. Por ejemplo, pues un niño adoptado con un pasado politraumático, ¿de acuerdo? O un niño que tiene unos celos tremendos de su hermano pequeño, de su hermano mayor, de su hermana, de su hermano gemelo, y que le cuesta mucho porque también lo quiere y le hace sentir muy culpable y le hace sentir muy alterado. ¿Vale? También hay otras causas que pueden ser, por ejemplo, para mí esa es fundamental, que es que el niño tiene miedo. El niño tiene un miedo que es inconsciente, de acuerdo, sobre todo tiene miedo por la noche, es muy común a los 5 6 7 8 pero también puede ser a los 11 12 que aún les sienta peor porque ya se sienten muy mayores y tienen que ir a dormir a la cama de mamá o papá o con el hermanito y esto hace que te sientas como muy culpable, con una falta de autoestima, una falta de autoconcepto, pero todos los trastornos que tengan que ver con la dificultad para conciliar el sueño o pesadillas es muy importante en el diagnóstico del TDAH. Muchos chavales te dicen con 8 años, mira, yo por la noche es que me cuesta mucho dormir, luego me duermo, tengo pesadillas, me imagino que hay un monstruo en la habitación, cuando tengo pipí no quiero ir al lavabo porque tengo miedo, me da mucha vergüenza llamar a mis padres, ¿vale? El tema del miedo es fundamental. Y luego por la mañana puede haber esta irritación como una forma de compensar estos miedos, ¿de acuerdo?
Entonces, pues bueno, niños, por ejemplo, que tienen la lateralidad cruzada, no la tienen definida, pues pueden tener, por ejemplo, una lateralidad de mano diestra, pero pueden ser también zurdos de ojo o también zurdos de oído, ¿vale? Y toda esta lateralidad cruzada puede dificultar la adquisición de la lectoescritura, dar mucho cansancio, mucha irritabilidad y que el niño se mueva, ¿no? Por ejemplo, niños que tienen dificultades a nivel visual y auditivo, que pensamos que sí que leen bien, pero luego se acercan mucho, o por ejemplo, haces una audiometría y sale muy desequilibrada la audiometría ósea y aérea, o sale muy desequilibrado el oído derecho con el izquierdo. De acuerdo que sí, que más o menos el niño oye bien, pero está muy desequilibrado. O toda la información laberíntica no está del todo madura. O también, por ejemplo, la integración del hemisferio derecho, que es mucho más creativo, que se piensa más en imágenes, que es atemporal, que es artístico, con la integración a través del cuerpo calloso del hemisferio izquierdo, que es más analítico, matemático, bueno, racional, esa integración se hace difícil. Por ejemplo, yo que soy bastante de hemisferio derecho, me doy cuenta, esto es muy llamativo para mí, que cuando tengo alguna situación de angustia, ¿vale? Hago una cierta disociación, funciono mucho de forma en el hemisferio derecho, todo lo que voy escuchando lo traduzco en imágenes, es decir, yo sigo a la persona siempre en lo que me dice a través de las imágenes, eso me hace conectar mucho con los sentimientos de la persona, pero también es bastante agotador porque yo no puedo dejar de traducir en imágenes todo lo que oigo, cuando pongo atención, por supuesto. Y cuando estoy angustiada, toda la información que viene de la parte más izquierda, del hemisferio izquierdo, más analítica, más mental, más racional, más matemática, eh, la pierdo, ¿de acuerdo? Como si me viera un poco metida en el mundo del hemisferio derecho. Esto le pasa a muchos niños, ¿de acuerdo? Y también le pasa a muchos adultos. Yo también llevo trabajando 34 años con niños, muchísimos años de mi vida que voy funcionando y además antes de ser psicóloga ya trabajaba con niños desde los 14 años, que daba clases a niños, luego daba clases de natación también desde muy pequeña y pienso que bueno, que realmente al estar trabajando siempre con niños y estar en la mente infantil, pues seguramente también he desarrollado esta parte de una forma bastante exhaustiva, para bien, pero también para mal, ¿de acuerdo? Porque hay esta parte que tengo que tener en cuenta para no perderme, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso todo lo visual me encanta, todas las películas me gustan mucho, ¿de acuerdo? Entro mucho en el mundo del cine, de la música, pero últimamente tengo mucho cuidado de no entrar en el móvil y en el WhatsApp, porque al tener una imaginación tan desarrollada visual, musical, creativa, bueno, puedo perder toda la parte más racional y un poco como de poner las cosas en su sitio. Imaginaros lo que puede ocurrir en un niño de 7, 8, 9, 10 o un adolescente que está continuamente viendo el móvil, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces hay un diagnóstico que tiene que ver con la hiperactividad eh, que se realiza en un solo día a través de pruebas que a veces son tipo test, se pregunta a los padres, pero hay que hacer un tipo de evaluación que tiene que ver con muchos factores. Vamos a imaginar, por ejemplo, un niño de 7 años que le han diagnosticado como TDAH, ¿de acuerdo? Porque no hace más que moverse, está muy disperso, muy hiperactivo, muy irritante. A veces también es muy retador, ¿de acuerdo? Está todo el rato enredando con su hermano pequeño o el hermano gemelo. Y le hacemos una evaluación con 7 años y vemos, por ejemplo, que pues hay ciertos aspectos de la psicomotricidad que no están maduros, con lo cual tal vez si este niño ha iniciado el colegio con todos los aprendizajes, se pone muy nervioso. Vemos que también la lateralidad del niño no está todavía definida, es muy cruzada. Eso también ayudaría a que el niño se pusiera bastante nervioso a la hora de escuchar los aprendizajes, de entenderlos, de ver la pizarra. Vemos que el niño, aunque ve perfectamente, pero tiene muy diferente la visión del ojo derecho y del ojo izquierdo, es una cosa que no se tiene en cuenta y puede ser muy importante. El niño se acerca, por ejemplo, mucho a la hoja
mm, por ejemplo, no desarrolla los movimientos oculares o los movimientos acádicos tan importantes para la lectura, ¿no? Que son leer, de acuerdo, moviendo los ojos, pero sin mover la cabeza. Hay niños que no tienen esa madurez, todo eso le puede también producir una cierta irritabilidad. También puede ser que el niño pues no escuche bien, es decir, que oiga bien, pero tenga muy diferente la audición del oído derecho al oído izquierdo, o por ejemplo que la audiometría ósea sea desequilibrada con respecto a la aérea, ¿de acuerdo? O que en oído derecho y en oído izquierdo las audiometrías sean distintas. Yo, por ejemplo, la audiometría ósea la tengo muy cerca de la aérea, que es una cosa muy poco probable cuando eres mayor. Puede tener que ver con que mis abuelos fueron músicos, he estado muy estimulada a nivel músico, pero es como tienen la audiometría también los niños, es decir, la información llega al cuerpo antes que al oído, también porque cuando tú trabajas en un tema que es escuchar a las personas, estás como muy atenta, estás con el cuerpo muy presente, ¿de acuerdo? Eso también hace que para lo bueno el sonido impacte mucho en el cuerpo y tú en un concierto, por ejemplo, puedas ser muy feliz, pero también que te estimulen demasiado los sonidos externos, ¿vale? También habría que mirar si el niño tiene una hipersensibilidad sensorial, que sería algo fundamental en la confusión del tema de la hiperactividad. Es decir, el niño puede tener una hipersensibilidad a nivel visual, olfativa, auditiva, de gusto y de piel, por ejemplo. Claro, por ejemplo, la visual, cuando cierras los ojos te puedes calmar, pero no hay ventanas para los oídos. Es decir, si hay una estimulación auditiva y el niño es muy sensible, esto le puede irritar mucho. Recordar que a veces en los medios de comunicación hay personas que se han puesto muy agresivas cuando han escuchado un ruido todo el tiempo, ¿vale? Lo mismo pasa con el olfato. Hay gente que es hipersensible a nivel olfativo o gustativo, para lo bueno y para lo malo. Y ni te cuento a nivel táctil también, ¿vale? Que cualquier tipo de toque puede ser muy agradable para el niño, pero cuando hay demasiado contacto puede ser como también demasiado estimulante e irritante. Bueno, aparte de que haya esta hipersensibilidad, hemos de tener también en cuenta pues cómo el niño se ha orientado a nivel temporoespacial, si el niño está maduro a nivel temporoespacial, algo tan importante para la adquisición de la lectoescritura, y que si el niño, por ejemplo, le cuesta leer y tiene que poner todo el esfuerzo en la lectoescritura y después tiene que estar como estudiando diferentes asignaturas y todo el esfuerzo lo hace con la lectoescritura, cuando tiene que estudiar no lo puede hacer en automático y el niño se agota mucho. Todo esto no se tiene en cuenta cuando un niño, por ejemplo, está muchísimo tiempo estudiando y no saca buenas notas. ¿Vale? Pero también puede ocurrir con un niño que saque buenas notas, pero que haga mucho esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para poder ver un poco cómo está el niño a nivel temporoespacial, nos va muy bien ver cómo hace un plano de su clase, un plano de su habitación. Podemos preguntarle que nos haga un dibujo de sí mismo. Claro, aquí es muy importante que sepamos un poco cómo es la evolución del dibujo infantil, porque si vemos a un niño, por ejemplo, con 7 años que hace un dibujo de un niño de 5, nos da mucha información, o puede ser un dibujo de un niño de su edad, pero muy poco equilibrado. También se puede observar en el dibujo cuando no se integra el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, se ve muy claramente en el dibujo y eso, bueno, tiene que mirar un profesional, pero es una de las pocas cosas, aparte de como cuando un niño, por ejemplo, le preguntas a un niño, por ejemplo, a ver, cuéntame qué hiciste ayer, según cómo lo cuenta y tú lo escribes, ves que no integra la parte más global con la parte más analítica, ¿vale? O hay una desorganización de lo que te cuenta, por ejemplo. Pero hemos de analizar sus dibujos, hemos de analizar, por ejemplo, cómo cuenta pues, un hecho que le parezca interesante que hiciste ayer, cómo se ubica a nivel del tiempo, niños que están totalmente desubicados a nivel del tiempo. Cuéntame, por ejemplo, si tienen ya pues, 9, 10 años o un trozo de una película que te gustara, aunque sea de dibujos animados. Ahí vemos también mucha información, por qué elige esa película, cómo la expresa. Hay niños que no saben narrar el argumento de una película, por ejemplo, ¿vale? Están en una clase, son inteligentes, pero tienen una dificultad para narrar e incorporan muy mal lo que están estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos que observar el dibujo, tenemos que observar el juego. ¿Cómo es el juego de un niño? ¿El niño sabe hacer un juego simbólico adecuado?
¿vale? Porque el juego de un niño de 5 6 7 8 años tiene que ser ya de un simbolismo bastante rico. No olvidemos que, por ejemplo, la lectoescritura es un simbolismo, o las matemáticas, el cálculo básico, es un simbolismo también bastante mucho más complejo que el juego. Es decir, si un niño, por ejemplo, no puede jugar adecuadamente, es muy difícil que, por ejemplo, pueda atender y aprenderse las letras, ¿vale? Una vez un niño con 8 años, que había tenido unas dificultades al inicio de su vida muy importantes, ¿vale? Porque también, aunque no, o sea, es muy importante también como ha ocurrido, por ejemplo, todo el tema prenatal, el parto. Yo le doy muchísima importancia al parto, si ha habido sufrimiento fetal, si ha habido separación del niño con sus padres, si lo han puesto en incubadora, si ha habido alguna enfermedad que ha tenido que ser separado de sus padres nada más nacer o en el primer año de vida, si ha habido alguna muerte o enfermedad de los padres el primer año de vida también y el niño lo ha vivido con mucha angustia, si la mamá y el papá han perdido a algún familiar durante el embarazo, por ejemplo la mamá en el parto o en el primer año de vida y para la madre o el padre ha sido muy difícil todo estar con la alegría de estar con tu hijo, ¿de acuerdo? Pero también tener que soportar la muerte de algún familiar querido. ¿De acuerdo? O aunque no haya muerto, pues que esté enfermo. Estos 2 últimos años han sido de muchísima angustia. Hemos pasado mucha angustia. Yo creo que a veces no hemos sido conscientes de la angustia que hemos pasado. Tener en cuenta que si tenemos un hijo ahora de 7 u 8 años, cuando empezó la pandemia tenía 5 años. Empezaba a leer y a escribir y tenía que ver a su profesora, ¿vale? Así. Entonces todo lo que es la integración de la información, ojos, oído, boca, no lo ha podido hacer tan bien. Claro que no es lo mismo, por ejemplo, un niño que tenga pues hermanos, que pueda estar en casa sin mascarilla, que tengan, por ejemplo, pues un jardín, que la casa sea grande, que los padres tengan tiempo para ayudarles y estimularlos. Lo mismo eso, por ejemplo, que un padre que trabaja todos los días, a todas horas, con una madre lo mismo, con un hijo único, con un piso muy pequeño, sin ningún tipo de balcón, con falta de sol, ¿vale? Todo esto ha sido súper importante. Las personas que han vivido en casas o en pueblos lo han generalmente pasado muchísimo mejor, con mucha menos angustia en cuanto al espacio. Luego también si te has hecho cargo de personas mayores, si tu trabajo peligraba, todo esto también ha sido muy angustioso para algunas personas, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, hay que valorar todo esto a la hora de diagnosticar a un niño como TDAH y hay que hacerlo durante varios días seguidos. O sea, tú puedes tener a un niño un día, le haces una evaluación y el niño está de tal manera. A ti no te conoce, puede sentirse muy inseguro, por ejemplo, muy cohibido y no tiene nada que ver con lo que ese niño en realidad viene otro día y lo ves cantidad de diferente, muy seguro, se puede quedar solo, habla mucho más, dibuja de otra manera, juega de otra manera, ¿vale? También hay que ver si el niño tiene una problemática en un solo aspecto o ocupa toda su vida, es decir, él es por ejemplo, muy hiperactivo o se angustia o malmete solo en casa o solo en el colegio. Esto es muy importante. Solo lo hace en casa, lo hace en el colegio, lo hace en todos los sitios, porque si lo hace en el colegio puede tener que ver algo más con el aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, también, por ejemplo, hay niños que se hacen pis por la noche, que es una cosa muy habitual, de acuerdo, sienten vergüenza, se pueden hacer pis con 5 6 7 8 9 años, ¿vale? Se les escapa el pipí por la noche, a veces también por el día. Puede ser un niño, por ejemplo, que el tema del pipí que les angustia mucho puede venir por muchas causas. Por ejemplo, un niño que tenga mucho control y luego se le escape en un momento determinado, ¿vale? Incluso que también se le escape un poco de caca, por ejemplo, y que luego se sienta muy angustiado, que ya a lo mejor esté amargado porque ha intentado a lo mejor eh, controlar el pipi y como no lo controla, pues al final pues pasa de todo, ¿no? Esto pues a veces con muchos niños que se amargan porque dicen, bueno, mira, es que lo he intentado de todas las maneras y como no me sale bien, pues ya prefiero como pasar. Un momento que voy a encender la luz. Un momento. Bueno, vale, pues entonces vamos a dejarlo aquí. Llevo casi 20 minutos y no quiero que se aburran, pero piensen que cualquier problemática que le ocurre a un niño hay que mirarlo desde muchísimos puntos de vista. ¿De acuerdo? Un abrazo muy grande y si tienen demasiada angustia, pues pregunten a un profesional. eh,
pero confíen en sus hijos. Es muy común que un niño pequeño pueda mejorar muchos aspectos. También, por ejemplo, cuando su hijo o su alumno tiene alguna problemática, pregúntese también cómo era usted a esa edad. Vale, su hijo tenía 6, 7, 8, y aunque usted sea muy diferente ahora, ¿era parecida o parecido a cómo es su hijo ahora? Usted está angustiada, angustiado por cómo está su hijo y también a veces eh, está muy irritada, por ejemplo, o en la pareja hay diferencias en cuanto a cómo acompañar a sus hijos, hay enfrentamientos, aunque es súper normal en una pareja, ¿no? Que haya continuos pues, conflictos, adaptaciones, tener que adaptarnos, ¿vale? Tener que reparar. También es muy importante que usted se plantee, bueno, yo tengo algo que ver en la problemática que tiene mi hijo, es decir, yo me angustio mucho, lo paso muy mal, mi hijo a lo mejor nació con alguna problemática, yo luego soy una madre muy miedosa, tengo mucho miedo, me angustio mucho con la maternidad, porque en ese caso es bueno que usted sea la que, digo la que, o el que eh, vaya a algún profesional un poco a investigar, porque realmente tener un hijo es algo que puede angustiar mucho porque es de mucha responsabilidad. Y no tenemos la ayuda que teníamos antes con los abuelos, ni con las vecinas, ni con la tribu, sino que ahora el mundo se ha vuelto como un poco más aparentemente peligroso y tenemos que estar como muy supervisando a nuestros hijos, ¿no? Y además también hay como mucha exigencia. Yo creo que los niños están muy observados, de acuerdo, y en cuanto hay una problemática, también toda la problemática parece que la tienen los padres, ¿no? O sea, si el niño aprueba, los padres, bueno, a ver, dejen que se angustien sus hijos. Si tienen una problemática de aprendizaje, no se angustien ustedes, que ya han hecho la carrera o no, pero ya han hecho su vida. Dejen que se angustien ellos, ¿de acuerdo? Pongan interés, pero bueno, es que hay padres que parece que suspendan ellos en vez de sus hijos. Déjenles que se angustien ellos y sobre todo que haga mucho trabajo en casa que no sea de tipo cognitivo, es decir, que sea psicomotriz, que sea de ayudar en todas las tareas de la casa, ayudar a hacer la comida, a comprar, a poner la mesa, a hacer su cuarto, que también haga muchas actividades pues creativas, tocar la guitarra, pintar, aprender un instrumento, salir a la naturaleza, pasarlo bien con los papás, ¿de acuerdo? eh, que haya buen ambiente en casa. Los niños también notan mucho el ambiente que hay en casa, que ustedes, por ejemplo, no tengan todo el rato el móvil abierto, que procuren trabajar y cuando dejen de trabajar no se lleven el trabajo a casa, ni mucho menos abran el móvil del trabajo o el ordenador, ¿de acuerdo? Y bueno, por experiencia propia, dejen el móvil muy aparte, no lo tengan al lado en la mesa cuando coman, ni en el dormitorio. Ustedes cogen un capazo, cuando entran en casa lo dejan allí y lo miran un par de veces, a no ser que tengan algún familiar enfermo o algo, que lo mejor entonces es llamar y sobre todo para temas importantes no manden WhatsApp, siempre hablen con la persona, si es mejor presencial bien y si no como mínimo por teléfono, por videoconferencia, pero un error muy grande también que nos puede angustiar mucho es los entendidos que se pueden dar por hablar por WhatsApp. Un abrazo muy fuerte, saludos.